Bueno, los riesgos derivados de las vías de tránsito vehicular, que ya conversamos un par de conceptos, y lo que es importante acá, chiquillos, es esto, los tipos de camino. Si se dan cuenta, los tipos de camino, en la práctica acá tenemos, por lo bajo, tenemos 12 tipos de camino. Y cada camino va a tener un comportamiento, pero dependiendo de las condiciones ambientales, en primera instancia, y en segunda instancia, nosotros vamos a ver el camino también dependiendo de lo que es la luz, tanto la luz propia del vehículo, como la luz que tenga el ambiente. Eso también va a suponer distintos tipos de riesgo. Ahora, uno dice, pero son caminos, la forma de conducir es la misma. No, no es la misma. De acá vamos a tener que ser bien claro y tajante. Esto es un camino con bicho fita. Bueno, acá está seco, ¿ya? Pero cuando tenemos humedad, o el clima está muy frío, o estamos lloviendo, esto ya implica riesgo bien complejo. Esto es un camino que también se le echa, de hecho esto es Diego de Almagro. Esto fue un par de meses después que ocurrió todo el evento que ocurrió en la tercera región, gran parte, ¿ya? Cuando hubo lluvia masiva y hubo un aluvión completo. Y esto no es muy distinto de conducir con el aluvión. No es muy distinto de conducir, este es un supresor de polvo, y no es muy distinto de conducir con esto, como la bichofita húmeda. No es muy distinto de conducir. Incluso esto, ya a velocidades de 20 km por hora, más o menos el vehículo hace este evento, se empieza a ir de lado. Por lo tanto, los movimientos que uno se tienen que ser lentos, ¿ya? Ahora, esto es súper hediondo y mancha la ropa de una manera bien importante, y esto, cuando uno lo prepara, es bastante corrosivo, muy corrosivo. De hecho, se tienen que preparar en bateas metálicas, ¿ya? Y el trabajador con todo elemento de protección personal en específico, ¿ya? Y hasta con full face, con protección facial completa. Y de hecho uno recomienda que se agreguen los elementos y estar con un equipo mecánico revolviendo esto, porque de verdad es altamente corrosivo. Bueno, lo que es la nieve, que para mí la nieve a veces no supone un riesgo tan complejo cuando tenemos una condición como esta. ¿Dónde es complejo? Cuando está nevando de manera constante, ¿ya? Tenemos una capa de hielo bajo la nieve. Y otro punto importante es cuando, por ejemplo, tenemos el famoso hielo negro. El hielo negro es barro congelado. Eso también implica un riesgo para la conducción. Caminos de piedra, ¿cuándo va a ser un riesgo para nosotros en la conducción? Cuando tenemos piedrecillas o arena y un vehículo ya sobre 35, 40 km por hora toma una curva o dobla muy brusco, tiende el vehículo a patinar. Eso es lo complejo. La lluvia implica riesgo, sí implica riesgo. Una de las recomendaciones bien básicas con la lluvia es siempre circular por los caminos que uno lo hace habitualmente, ¿ya? Porque la memoria conductiva, que no sé si existe realmente eso como concepto, es bien particular. O sea, cuando uno va conduciendo o conduce siempre por los mismos lugares, ya el cuerpo automáticamente empieza a disminuir velocidades, la cacha que el motor, y como que la misma conducción, uno mismo empieza a modificar ese aspecto. ¿Ya? Lo que sí es eso, tratar de conducir por los mismos tipos de caminos siempre. Un camino asfaltado, que no representa mayor riesgo. Pero acá vamos a tener condiciones ya un poco distintas. Bueno, un camino asfalto y acá un camino de cemento, ¿ya? Que la carpeta del material es distinto a la carpeta. Pero, por ejemplo, acá tenemos material compacto, o sea, no compacto, en realidad que está suelto. Y de hecho, esta foto yo me acuerdo que la saqué cuando estábamos fabricando esta sección de acá. Ya que esto en el fondo son una especie de contenciones, los pretiles de contención, para evitar que un vehículo cayese hacia abajo, ¿ya? O en el fondo replegar el vehículo. Bueno, el reglamento de seguridad minera nos define que los pretiles, la altura del pretil debe ser 2,5 veces el diámetro del neumático de mayor tamaño que tengamos en faena. Eso es lo que me define. O sea, si tengo un neumático que es 1 metro, el pretil debe tener 2,5 metros de altura. No siempre se hace así. Acá el material es suelto, acá el material está medianamente compacto. Bueno, esto es un lecho de río, que esto es material rocoso, roca viva, que en el fondo a ciertas velocidades, con cierto tipo de maniobra, puede literalmente rajar un neumático. Acá tenemos un camino que está siendo humectado, y está siendo sobrehumectado. Cuando uno ya ve que el agua está corriendo en una escorrentía, uno también puede decir que hay un concepto que ya está siendo sobrepasado, que es la capacidad de campo. La capacidad de campo se puede definir como cuando ya la tierra, no puede absorber más agua
y esta agua empieza a posarse y empieza a escurrir. Vamos a tener un tema dependiente. Y acá también tenemos una situación un poco, a veces un poco distinta. Que es una carpeta de tierra, y acá tenemos hielo. Y de hecho me recuerdo mucho porque este fue como mi primer incidente que tuve cuando estuve trabajando en faena. Incidente en este tipo de rubro. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta nosotros, el vehículo intentó pasar por la carpeta de hielo y había una pendiente importante. ¿Y qué sucedió? El vehículo no pudo seguir avanzando porque lo que hizo el conductor intentó acelerar más y el vehículo se empezó a ir hacia atrás. ¿Ya? Ahí también tenemos un tema. Por lo tanto, muchas veces no hay que, ¿cómo se llama? No hay que tomar, o no hay que sobreestimar las condiciones del terreno chiquillo. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, velocidades altas en caminos de tierra o en caminos como estos, lo único que puede suponer es que un vehículo tenga un reventón de neumático y el conductor pierda el control. ¿Ya? Eso es como lo más complejo y lo más probable que pueda pasar. Es importante también tomar las respectivas precauciones. Bueno, riesgo derivado de los vehículos, que básicamente su tamaño, ¿ya? Y el tipo o algún elemento que se utilice o el fin último que este tenga. O sea, lo mismo estar transportando carga o una malla, o un carpado, mejor dicho, que estás transportando, por ejemplo, bidones de gas. El gas, cuando está comprimido, ¿cómo se llama? Tiende a comportarse como líquido, por si acaso, para que no lo tomemos bien en cuenta. Y acá también tenemos un caso un poco particular, que es cuando tenemos cargas sobredimensionadas, ¿ya? En este caso son tolvas de camión de alto tonelaje. ¿Ya? Ahí si damos cuenta, esto es Serena, y hay toda una especie como de protocolo para poder, ¿cómo se llama?, hacer el transporte. Ahora, si nosotros nos fijamos bien, acá hay un vehículo adelante. Por lo tanto, van escoltados y este vehículo le va avisando cómo son las condiciones de conducción a los demás. Porque si ustedes se dan cuenta, estos vehículos solamente lo que ven es lo que está adelante. No ven más adelante, ven solamente otra tolva. Y eso implica también una situación de riesgo para los mismos conductores. Bueno, el tema también de los riesgos derivados del entorno, como son animales, el mismo tráfico, condiciones climáticas y lo que es día y noche. Eso también va a suponer distintos riesgos para los conductores. ¿Ya? Y como uno afronta distintas situaciones, para poder tomar también en cuenta. Las actuaciones de la vía vienen también a cómo yo, conductor, adapto mi conducción en función de los distintos factores, como niebla, lluvia, noche, hielo, nieve, entre otros. Y de la misma manera, el tránsito, chiquillos, me supone reglas bien básicas. ¿Para qué? Para adaptar la conducción. O cómo yo, conductor, adapto o modifico mi forma de conducir, pero en función de las mismas condiciones que nosotros estamos viendo acá. Ahora, ¿qué me dice la ley? Que yo debo adecuar mi velocidad y que la distancia ya va a ser lo más razonable y prudente en función de las condiciones climáticas. Ahora, el uso de luces, el uso correcto de luces, tanto cuando voy de noche como de día. Primero, segundo, cuando hago alguna maniobra de adelantamiento, o sea, de cambio de pista, adelantar y sobrepasar, por ejemplo, y cuando yo estoy haciendo eso, el vehículo que está atrás no tenga las luces altas, por ejemplo, o si voy en zona rural, que recuérdense que la diferencia entre zona urbana y rural, uno son las velocidades y segundo son el uso de luces, ¿ya? Que sea adecuado, no colocar luces altas cuando venga un vehículo de frente, entre otros elementos, y el descanso. Ahora, viendo bien por encima, o lo más medular, siempre he dicho, lo que es complejo es conducir con viento, nieve, hielo, lluvia y noche. ¿Ya? Lo que es desierto implica lo que es monotonía, ¿ya? Y que en el fondo el cuerpo tienda a cansarse, ¿ya? De hecho, lo que es fatiga y somnolencia en condiciones monótonas de conducción tiende siempre a manifestarse de manera más latente. Ahí vamos a tener el tema. O sea, de hecho, muchas veces en desierto lo que ocurre es que los conductores se quedan dormidos. Y ahí no tenemos mucho que hacer nosotros también eso. Bueno, cuando los vientos son frontales y traseros, que en el fondo puede afectar que el viento frontal sea tan fuerte,
que no te reste velocidad o el viento trasero empuje el vehículo, es una situación. Los vientos laterales pueden hacer que el vehículo pierda como un poco la estabilidad. Donde vamos a tener situaciones complejas son con las ráfagas cambiantes. En el fondo, el viento lateral es tan fuerte y de repente tan bajo que hace que este movimiento, la dirección lo haga. En el fondo, tenga un juego de la dirección. Esta situación es muy habitual que se ve en el tramo de, entre Inca de Oro y Diego de Almagro, por ejemplo, y en Serena se da en una situación muy similar en el camino entre Coquimbo y Serena, un poco más allá de lo que es la caleta de los pescadores, más o menos por ese sector incluso. Y allá la gente dice donde estaba antiguamente la ex parada Gil de Maita. Ahí cuando hay lluvia o va a llover, hay ráfagas cambiantes, que implica que la forma o la recomendación que uno tenga para poder conducir es tener el volante lo más fijo posible. Es importante también tener eso. Y bueno, reducir las marchas a una velocidad más baja. Pero el bajar marchas o velocidades implica algo, que yo pueda tener mayor control o maniobrabilidad del vehículo. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros no nos importa. Y cómo sea que nosotros tengamos la capacidad de poder reaccionar con el vehículo de mejor forma. Eso es como lo que uno puede explicar. Bueno, y en este caso también algo bien delicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las lonas? O sea, la lona siempre tiene que estar bien sujeta, porque si tenemos ráfagas de viento cambiante, un viento muy fuerte, puede empezar a desplazar esto, puede también ocurrir un caso de un volcamiento del vehículo, aunque no es tan fantástico, pero puede pasar. ¿Ya? Para que también lo tengamos bien en cuenta, o quizás la lona se pueda soltar, pueda caer sobre la cabina, o caerle a algún vehículo o a un conductor. Ahora, eso es lo importante, ya con lo que es la lluvia, bueno, van a depender o variar de la etapa de lluvia y el tipo de calzada, ¿ya? O sea, las calzadas de asfalto y la calzada sucia como de carretera va a tender siempre a ser más jabonosa. Las calzadas de cemento también empiezan a funcionar ese mismo fenómeno que les comentaba de la capacidad de campo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué sucede? Cuando llueve mucho, el agua empieza, no drena, se acumula y se empieza a acumular el agua, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de la lluvia? Que muchas veces uno ve una masa de agua, una capa de agua, pero tú no ves lo que está bajo la capa de agua. Y eso también implica un riesgo para nosotros, ¿ya? Bueno, la casa de materializantes se deben evitar los frenazos y las aceleraciones bruscas. Se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo que está delante, ¿ya? Para así poder tratar de maniobrar de mejor forma y evitar que tengamos que frenar de golpe y poder tener un choque o una colisión por alcance, ¿ya? Ahora, la dirección es muy suave y el vehículo flota. El problema a veces de que la calzada esté muy húmeda y que el vehículo vaya a una velocidad muy rápida, implica eso que uno sienta la dirección muy suave, ¿ya? Eso tiene una lógica. Cuando uno va conduciendo y va a velocidades lentas, el neumático hace esto. Tiende a sentarse y el neumático de la dirección es más dura, pero a medida que yo empiezo a circular a velocidades más rápidas, lo que el neumático empieza a hacer este ejercicio. El tiempo de contacto del neumático con la calzada es menor. ¿Qué hace eso? Que la dirección sea mucho más liviana. Y eso produce un efecto a veces en los conductores de que cuando no notan eso, o eso está empezando a pasar, hacen movimientos muy bruscos. Y ahí ¿qué pasa? El vehículo pierde muchas veces el control. De ahí que es importante no tomar en cuenta que va a haber una pérdida de adherencia. ¿Ya? Bueno, la visión se disminuye. O sea, la visión se disminuye, claro, porque a medida que va aumentando la velocidad, empieza también a disminuirse y también está la misma estructura del vehículo que produce este efecto. Lo importante también, chiquillo, de ver las distintas adaptaciones son también los elementos de seguridad, ¿ya? Muchas veces uno puede tomar todas las precauciones de conducir en función del tipo de vehículo y también tomando en cuenta las condiciones del clima. Pero hay veces que esto puede ocurrir algún elemento o un evento y que pueda producir, ¿qué cosa? De que ocurra un accidente, ¿ya? Y van a haber distintos elementos y los vehículos vienen ya con elementos de seguridad propios.
independiente de que, por ejemplo, uno aplique medidas de control como los exámenes de alcohol y droga, el tema de cómo se otorgan las licencias, los cursos de conducción y otros elementos, pero el vehículo también tiene que tener algún elemento de seguridad. Y entendiendo de que un vehículo es un arma. O sea, cuando uno ve el concepto de fuerza, que fuerza es la masa por la aceleración, uno se pregunta, oye, pero si un vehículo choca frente a un muro y el vehículo pesa 2000 kilos y va a 100 kilómetros por hora, uno empieza a hacer un ejercicio matemático bien sencillo y la fuerza con que puede impactar el vehículo al muro puede ser bastante alta. ¿Ya? O sea, hablamos de 20.000, casi 30.000 kilos incluso de fuerza. Y eso si uno se da cuenta, y uno ve, por ejemplo, la foto de un vehículo que choca un elemento fijo u otro vehículo o un muro, lo choca, lo colisiona en realidad, el vehículo queda prácticamente irreconocible. Es por ese evento, ¿ya? Para que también tomemos bien en cuenta eso. Ahora, la seguridad activa primaria evita que se produzca el accidente. Y en este caso son los frenos, suspensiones, neumáticos de dirección y las luces. O sea, es importante siempre mantener en buen estado estos elementos propios del vehículo, ¿ya? Pero también la seguridad pasiva o secundaria, minimizar las consecuencias de un accidente. Y en este caso, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, la carrocería, el mismo volante deformable y en este caso el casco. Y lo importante, chiquillo, del casco de un vehículo o de un conductor de moto es que nunca se le retire. La única forma que se ha retirado es cuando es llevado al hospital, ¿ya? Porque en ese caso el casco va a ayudar a evitar que ocurra algún daño mayor si ya hubo un impacto en la cabeza del conductor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, evitar y minimizar. O sea, yo evito que suceda algo y si llega a suceder eso, voy a minimizar las consecuencias. O sea que el concepto de seguridad activa o pasiva, para lo que es conducción, es también una aplicación directa del concepto de las medidas de control. Recuerden que las medidas de control trabajan en el riesgo, y el riesgo, cuando uno, por ejemplo, lo puede ver de una manera bien sencilla, hasta cierto nivel, uno ve la probabilidad y ve la consecuencia. O sea, ¿qué tan probable es que uno suceda algo, ¿ya? Y la consecuencia, ¿cuál es la peor consecuencia que puede pasar? Por lo tanto, lo que es la actividad primaria tiende siempre a trabajar en la probabilidad y lo que es la pasiva o secundaria tiende siempre a trabajar sobre la consecuencia, ¿ya? Por eso es importante también después ver cómo disminuyen los riesgos cuando yo aplico medidas de control, o en el fondo qué riesgo residual me queda. Por eso también tenemos que empezar como a trabajarlo como concepto, ¿ya? Para que lo tomemos bien en cuenta. Eso es importante. Por eso, chiquillos, que nosotros sabemos que el riesgo es la probabilidad que un peligro cause daño, esto nace cuando el trabajador interactúa con el peligro, perfecto. Pero el riesgo es lo que uno trabaja, o lo que puede ir trabajando, o algunas dimensiones del riesgo. En el fondo, y cómo yo trabajo en interacción con el peligro. Desde otro punto de vista, también yo como trabajo el mismo peligro para que la interacción con el trabajador sea en algunos parámetros lo menos posible, o lo más bajo posible. Y ahí uno empieza como a trabajar para que también lo entendamos desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo disminuye eso? ¿O cómo va bajando eso? Hay a veces que hay complejidad con cómo determinan aquello. Bueno, lo que importante del sistema de frenado es que utilizar el motor como freno, ¿ya? Y evita, utilizar el motor como freno evita un desgaste prematuro del sistema de frenado. Y esta pregunta siempre sale incluso cuando uno quiere sacar la clase B, la licencia de conducir clase B, la no profesional en realidad, que también se le conoce. Ahora, ¿por qué es importante también el neumático? ¿Ya? O en este caso la rueda. La rueda siempre va a ser el neumático y la llanta. La llanta cumple una función primordial que es por la forma ir enfriando también el neumático, porque el neumático, como va en contacto constante con la vía, va a tender siempre a recalentarse más. Y ahí vamos a tener que también evitar ciertas situaciones. Bueno, lo que yo les comentaba, los montajes sencillos y el montaje gemelo o el montaje doble, también que se le puede conocer. Lo importante también del neumático es lo que está acá, o lo que es la famosa banda de rodado, ¿ya? Y uno cuando empieza a ver la banda de rodado, el desgaste, uno puede también empezar a ver de una forma, quizás si el vehículo tiene algún problema mecánico.
La presión de aire, que esta es la presión correcta, es cuando la banda de rodado toca completamente la superficie, o la calzada en este caso. Ahora, siempre hay mitos con conducción, hay muchos mitos. Un mito como que cuando está más húmedo el ambiente hay que bajar la presión de aire para que el neumático se siente. Y cuando bajo la presión o demasiado, esto empieza a pasar. Si yo, por ejemplo, cargo con aire un neumático que ha circulado un par de horas, la goma va a estar caliente y se dilata. Y tú le puedes colocar más aire y va a llegar un momento en que eso se enfría y va a explotar. Porque el volumen se va a mantener constante y la presión aumenta. Otro mito también es que si uno sobrellena el estanque de combustible, el vehículo va a tener mayor rendimiento. Y ya, eso es... No. O sea, si un estanque siempre va a tener que tener un espacio libre, porque con la temperatura, con el calor, ya, y también con un proceso de combustión, se tiende a devolver una cantidad de gas al estanque. El estanque tiene que tener ese espacio libre, ¿para qué? Para que pueda trabajar, o en el fondo poder captar o mantener una presión estable. Si yo aumento mucho el volumen de combustible, voy a eliminar ese espacio de seguridad y puedo producir, o se puede generar una explosión. Entonces, no hay que darle como usos no adecuados a los vehículos, ¿ya? Por lo que uno escucha, ¿ya? Incluso es más, hay vehículos que cuando detectan de que se tiene más benzina en el estanque de lo que el mismo fabricante permite, tiene un sistema que empieza a eliminar o empieza a botar combustible. Entonces, en el fondo, estamos castigando nuestra economía también en ese aspecto. Pero no. Yo siempre llamo a no utilizar los equipos de maneras inadecuadas, pero por lo que uno escuchó. Yo netamente en ese aspecto ser como un poco más responsable. Bueno, chiquillos, lo importante también es ver y empezar a analizar también cómo van los desgastes. O sea, esto uno lo tiene que hacer en conjunto con un mecánico y en conjunto con el conductor. Ya no mandarse las partes a hacer uno solo, porque nosotros en el fondo sabemos esto por bibliografía. Pero el que tiene más experiencia de esto, la mayoría de los casos, es el mismo conductor. Bueno, lo que es la seguridad pasiva, ya que tenemos la misma carrocería, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyo de cabeza y el parachoques. Lo principal de la carrocería y el parachoque es evitar o tratar de absorber la mayor cantidad de energía posible cuando se produce un impacto. Vamos a entenderlo así. Ahora, entre más adolorido queda el cuerpo, puede ser por dos factores. Uno, quizá no está bien puesto el cinturón de seguridad, y lo otro, el vehículo absorbió la mayor cantidad de energía, y la energía que no se pudo absorber, ¿quién la absorbió? El conductor o los ocupantes del vehículo. Por eso es importante tener eso siempre en mente. El cinturón de seguridad que evita desplazamientos innecesarios del conductor dentro del vehículo, y en un caso de un volcamiento, la persona, el conductor o los distintos ocupantes no salgan eyectados hacia afuera. Hay casos que la persona no está utilizando el cinturón, hay un volcamiento y la persona muere aplastada por el mismo vehículo, o un ocupante por el vehículo. Por eso es importante utilizar eso. Recuerden que el airbag no necesariamente se va a activar producto de un accidente. Así que cuando no se active, siempre verificar, cortar la energía, desconectar la batería, y también dar contacto para evitar que esto pueda salir proyectado. Recuerden que cuando un airbag se activa, la fuerza, la energía que se genera es muy similar a un golpe en la cara de una mano grande directamente en la zona de acá. Eso va a producir fracturas y distintos daños en la persona. Lo otro importante también es entender de que el airbag se va a activar con un sistema eléctrico, ¿ya? Y la energía que se genera es muy similar a disparar una bala. Por lo tanto, imagínense eso de golpe en la cabeza o en la zona media del cuerpo, y más si, por ejemplo, la persona está sin cinturón. El impacto es mayor. Recuerden siempre de que el uso del airbag y el cinturón de seguridad son complementarios. Nunca se utiliza el uno o el otro, siempre los dos cuando trabajan juntos, funcionan de mejor manera. Y nunca olvidar también que las velocidades para que estos elementos puedan trabajar no tienen que ser velocidades muy altas, ¿ya? Para que también tomar eso en cuenta. Y el apoyacabeza también cumple también la función de, cuando ocurre algo, es sostener la cabeza y evitar
un sobreestiramiento y una compresión muy compleja, muy grande a nivel de cervicales. ¿Ya? Por eso es importante siempre mantener estos elementos. Bueno, los cinturones de seguridad, evitar que utilizarlos con demasiada ropa abajo, ¿ya? Sino que, por ejemplo, una polera, una camisa o un chaleco, ¿ya? Y si se van a hacer viajes largos, hay quizás colocarse una taza encima o una manta. Pero es netamente eso. ¿Para qué? Para que el cinturón pueda trabajar y pueda sujetar de mejor forma. Netamente por eso, chiquillos. ¿Ya? Lo otro importante es no modificar o realizar modificaciones en las carrocerías de los vehículos, independiente del vehículo que sea. Porque la carrocería está diseñada de manera tal que cuando ocurre un impacto va a absorber energía y esto, cuando se modifica, yo estoy modificando ese parámetro. Por lo tanto, no sé realmente cómo va a ser la respuesta. ¿Ya? O sea, eso es como uno lo ve. De hecho, muchos ingenieros mecánicos o ingenieros automotrices te van a explicar lo mismo. Que un vehículo viene de fábrica bajo ciertas características y la modificación que se puede hacer en un vehículo es la misma que recomienda el fabricante. ¿Ya? Para que también lo tengamos bien en cuenta. Y es más o menos eso, chiquillos. Eso es por la clase del día de hoy. ¿Ya? Y lo que es la unidad. Ya en estos días voy a terminar de subir las notas de transporte y carga, me quedan un par de cosas por revisar, después de desarrollo. Y no olviden, chiquillos, que ya a partir de mañana va a estar la evaluación de higiene industrial 2, ¿ya? La segunda evaluación, también el segundo trabajo. Y si van teniendo dudas o consultas, chiquillos, con respecto a la materia, por favor, correo, Moodle, y les respondo lo más pronto que pueda. Y no olvidar también que está el horario de atención, el día lunes de 11 a 1 de la tarde. ¿Ya? Por si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda con respecto a la materia. Chiquillos, que tengan muy buen día. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Igual usted cuídese, que esté bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.